Continuemos con el análisis de sistemas de fuerzas coplanares no concurrentes. Ya vimos dos ejemplos de este tema, ahora vamos a ver otros diferentes. Y el primero de ellos es el siguiente. En una barra, como se muestra en la figura, de 9 metros de longitud y con peso despreciable, se encuentran colocadas 5 fuerzas. Encontrar la fuerza resultante, la fuerza equilibrante y el valor y sentido de la posición de esta fuerza resultante. Evidentemente, parece que el sistema no está en equilibrio, por lo que se requiere una fuerza resultante y podríamos resolverlo de diferentes maneras. Una de ellas es, después de dibujar el diagrama de cuerpo libre, que ya sabemos, hay que quitar todos los soportes, vigas, cables, apoyos, etcétera, y suplirlos por vectores de fuerza. Hay que quitar los cuerpos y suplirlos por sus pesos. En este caso, la barra no tiene peso, su peso es despreciable, por lo tanto no se hará este paso. Quitar superficies y suplirlos por las fuerzas de reacción no las hay, pero tenemos que poner una fuerza de reacción que será la fuerza resultante, equilibrante, perdón, y poner los ejes cartesianos, ¿no? Bueno, aquí está entonces nuestro diagrama que teníamos en el diapositiva original y colocamos una fuerza extra desconocida, le vamos a llamar equilibrante, y además en un lugar desconocido porque tampoco sabemos dónde debe estar, dónde deberá estar esta fuerza y de qué magnitud tendrá que ser. La colocamos ahí en ese lugar X, cualquiera se puede poner, y incluido a la izquierda o en otra dirección esta fuerza equilibrante. Así que ya tenemos entonces para vaciar. Observemos que hemos supuesto tanto la dirección como la posición. Si al término del ejercicio el resultado de la magnitud de la fuerza fuera negativo, cosa que no es posible, no tiene interpretación física, significaría que la fuerza equilibrante está en dirección opuesta. De igual manera, si nos diera una dirección, un signo menos en la X, no habría ningún problema, significa que está del lado izquierdo, de donde hemos supuesto su posición. Bien, los datos son F1 100 newtons con un ángulo con respecto al eje X de 90 grados, F2 400 newtons con un ángulo de 270 grados, F3 200 newtons también con 270 grados, la equilibrante no sabemos cuánto, pero sabemos que debe tener una dirección ya sea de 90 o de 270, y F4 600 newtons a un ángulo de 270 grados. F5 también de 6, F5, 1, 2, 3, 4, 5 es de 300. Este es de 300, aquí hay un error, este es de 300, esperemos que esté correcto enseguida. Bueno, ya tenemos que es para llenar Rx no hay ningún problema, nada tiene componente en X, así que todas son 0, 0, 0, 0, incluso la equilibrante, su componente en X es 0, así que esta columna no me va a dar nada de información, 0 igual a 0. En tanto que RY, las que son de 90 grados va a ser el mismo valor que tienen, pero con signo positivo, y las de 270 van a tener el mismo valor con signo negativo. Entonces, para la de 100 y la de 300 al final, aquí ya está corregido el 600 que estaba mal en la diapositiva anterior, son positivos. En tanto que también la E va a ser positiva, así como la hemos supuesto, y el 400, el 200 y el 600 me van a dar negativos. Bueno, ya está RY.
Ahora vamos con el momento de torsión o torca. Comenzamos con la dirección, el eje. El eje ahora lo colocamos en el punto A, ya que no lo podemos poner donde está la incógnita porque ni siquiera sabemos dónde está y por lo tanto estaríamos llenos de incógnitas por todos lados porque todas las distancias serían incógnita. Entonces solamente necesitamos que sea incógnita una sola vez con la E. Por lo tanto lo ponemos en un lugar conocido que puede ser el punto A. Y también una dirección positiva que suponemos nosotros arbitrariamente, en este caso en sentido de las manecillas de reloj, para darle signo a los momentos de torsión que vamos a calcular. Las distancias medidas desde el eje A cada una de las fuerzas son a la fuerza 100, pues es 0, porque ahí mismo está. La de 400 son 2 metros, la de 200 son 5 metros, 3 más 2. La E no sabemos, es X metros. La de 600 son 8 metros, 5 más 3, 8 metros. Y un metro más para la de 309 metros. Ya tenemos entonces las distancias. Los ángulos todos son 90 con respecto al eje que une las fuerzas con el eje de rotación. A la línea, perdón, y todos los ángulos medidos desde ahí serían 90 o 270. No hay problema porque requerimos nada más el valor absoluto del seno y como puede ser 1 menos 1, el valor absoluto es 1. No hay problema. Ahora vamos con el signo. Si colocamos el eje de rotación aquí y por medio de la regla de la mano derecha, obviamente que el 100 pues no la hace rotar en ninguna dirección, le podemos poner cualquier signo que queramos, cero o, perdón, positivo, negativo o nada. En cambio, la de 400 la hace girar alrededor del eje A en la dirección de las manecillas de reloj. Por lo tanto, va a ser positivo, ahí está positivo. La que es la F2, la F3, que es la de 200, también será positiva, gira en la misma dirección. La E va a girar en signo, la va a hacer girar en dirección contraria, es decir, en signo negativo, la E. Luego la de 600, otra vez positiva, gira otra vez en el sentido de las manecillas de reloj. Y la de 300, una vez más negativa, porque en sentido contrario a las manecillas de reloj. Así que tenemos nada, más, menos, más y menos. Ahora sí, utilizamos la fórmula de la torca, que es la fuerza 100 por la distancia 0, por 1 0, sin signo 0. 400 por 2 son 800, por 1 son 800 positivo. 200 por 5 son 1000 positivos. La E no sabemos cuánto vale, E por 1 negativo, menos E por X, perdón, E por X. X metros. 600 por 8, 4800 con signo positivo. 300 por 9, 2700 con signo negativo. Ya está entonces mis columnas RY y M, que la leemos 100 menos 400 menos 200 por E por 1, menos 600 más 300 igual a 0, y 0 más 800 más 1000 menos E por X más 4800 menos 2700 igual a 0. Esto lo escribimos de forma horizontal. Aquí están lo que acabo de decir. Y después agrupamos 100 con 300 son 400 que se cancelan con este 400 y me da 200 y 600 que me quedan son 800. E menos 800 va a ser igual a 0. Y el otro son 4000, 5800, 6600 menos 2700 me va a dar 3900. Entonces E menos 800 es igual a 0 y E por X menos 3900 es igual a 0. Ahora vamos a resolver con otro método. Como dijimos, podemos resolver por cualquier método. Vamos a hacerlo por despeje y sustitución. E menos 800 igual a 0. De esa ecuación podemos despejar a E y me queda que E es igual a 800. Y luego sustituimos en la ecuación 2, ya que como ya sabemos que E vale 800, 800 por X es igual a 3900. Dividimos todo entre 800 y me va a quedar
x igual a 39 sobre 8, me queda 4.875 metros medidos desde el punto A y en la dirección que correcta. Entonces, la fuerza equilibrante está en dirección correcta hacia arriba, debe ser 800 y en la posición de 4.875 metros a partir del punto A en la dirección hacia la derecha. Otro ejemplo, determinar el momento de torsión resultante, nada más el momento de torsión resultante en el punto B de esta figura. Supongamos que tenemos esta pieza y que queremos saber el momento de torsión en el punto B. Hay dos fuerzas, la fuerza en A y la fuerza en B, una de 54 libras y una de 75 libras que forman ángulos con la horizontal de 42 y de 36. Dibujemos el diagrama de cuerpo libre, ya nos proporcionaron el diagrama de cuerpo libre, solamente hay que dibujar las líneas que unen los puntos A con B. Solamente nos falta eso para poder resolver. Hacemos esta línea. ¿Por qué hacemos esta línea? Porque es la línea donde están aplicadas las fuerzas. En esta línea, y esa línea con las fuerzas son los ángulos que deseamos calcular. Son los ángulos que deseamos calcular, respectivamente. Así que para eso necesitamos calcular el ángulo beta, que por geometría es el mismo que se formaría en este triángulo rectángulo con dimensiones para los catetos de 40 pulgadas y de 65 pulgadas. Esto lo podemos hacer a través de la función tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser la tangente igual a 40 sobre 65. Por lo cual, el ángulo beta se calcula con la función inversa de la tangente de 40 sobre 65. Y esto nos da en la calculadora 31 grados 36 minutos 27 segundos. Este ángulo beta es el mismo que hay que sumar al 42 para saber cuánto es el ángulo que forma la fuerza en A, la fuerza de 54 con la línea que une las fuerzas con el eje de rotación. Y es el mismo que hay que sumar también al 36 para calcular el ángulo de la fuerza de 75, que son los que necesito. Entonces ya los tenemos. Bueno, aquí están. 73 grados 36 minutos 27 segundos para el ángulo que forma la fuerza 54 con nuestra línea de referencia, y el 67 grados 36 minutos 27 segundos para la fuerza de 75 libras con la línea de referencia. Para la tabla extendida, vaciamos estos datos pues en la tabla. Hay que calcular la distancia porque recordemos que el momento de rotación tengo que calcular la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el punto, hasta el eje de rotación. Y en este caso es la hipotenusa. Y por teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si elevo al cuadrado 40 y elevo al cuadrado 65 y lo sumo me da 5.989. Y para obtener la distancia D hay que extraer la raíz cuadrada, me queda 77.39 pulgadas. Y como solamente requiero la resultante del momento de torsión, entonces nada más necesito la fuerza, el ángulo y la distancia. La fuerza aquí está de 54, su ángulo es 73, 36 y 27 grados minutos segundos. La fuerza B 75 libras con un ángulo de 67 grados 36 minutos 27 segundos. Y la distancia del punto A al punto B es de 77.30, bueno, al eje de rotación 77.39 pulgadas. Es lo único que necesito, y la distancia del punto B al mismo punto B es 0.
Lo llenamos las tablas, ya no necesito, bueno, no me lo pidieron, así que no voy a calcular ni Rx ni Ry, aunque sí se podría, no hay ningún problema, pero no lo necesito. Entonces, es, ponemos nuestro sentido, nuestro eje va a ser, ya no tenemos que buscarlo nosotros, nos pidieron que lo hiciéramos en el eje B, así que es B, y el signo sí lo podemos poner nosotros, lo ponemos otra vez en el sentido de las manecillas de reloj como positivo. Así que ya están los ángulos, las distancias, las fuerzas. Fuerza por distancia por el seno del ángulo, me va a quedar 54 por 77.39 por punto 9594 con signo positivo. Observemos que esta fuerza lo hace girar en esta dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto positivo, 4009.18 libras por pulgada. La fuerza B en tanto son 75 libras, pero la distancia es 0. Ya no me preocupo por lo demás porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y ahora sumo los momentos. 4009.18 más 0 me da 4009.18. Este es entonces la torca o el momento de rotación resultante. 4009.18 libras por pulgada en el sentido positivo, es decir, en el sentido